Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Después de que hemos dedicado varios programas a hablar sobre los deberes de los hijos, ahora entramos en el apartado del Catecismo que habla de los deberes de los padres. Es a partir del punto 2221. Dice así: la fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, sino que debe extenderse también a su educación moral y a su formación espiritual. El papel de los padres en la educación tiene tanto peso que cuando falta difícilmente puede suplirse. El derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e inalienables. Bien, este punto 2221, la primera afirmación de la que parte es de la estrecha unión que existe entre procreación y educación moral y formación espiritual. Esa es la afirmación de partida, ¿no? Diciendo, bueno, nosotros no concebimos de otra manera las cosas. Es como si dijésemos: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En la procreación está implícita la educación moral y la formación espiritual. Se puede dar el caso de la necesidad o de la conveniencia de la adopción. Incluso en este caso tampoco no se rompería este principio. Se estaría afirmando lo mismo cuando una madre, unos padres, ¿no? Pero suele ser más frecuentemente el caso, pues, de una madre soltera, pero vamos, que podría ser también el caso de una familia, ¿eh? Cuando una madre tiene un hijo y su situación, pues, es tan dura, tan dramática, que ella ve que no tiene las condiciones necesarias para la educación moral de su hijo, para la formación, para darle la debida formación, puede no únicamente no ser inmoral, sino hasta ser altamente virtuoso que esa madre dé su hijo en adopción. Eso no es inmoral, ojo. No es inmoral cuando no nace de una dejación, ¿no? de un deber, porque claro, podría ser inmoral el que alguien se desprenda del hijo que ha procreado, pues por motivos, digamos, de egoísmo, de cobardía, de una vida desordenada, pues no estar dispuesto a ordenar mi vida para poder ayudar a mi hijo. O sea, podría ser gravemente inmoral, por supuesto. Hombre, más inmoral sería matar al niño, desde luego, ¿eh? Pero vamos, que podría ser virtuoso, podría ser virtuoso el que alguien dé su hijo en adopción, sencillamente pensando en que si él tiene precisamente el deber moral de esa educación moral, espiritual, pues bueno, y ve que no es la persona adecuada para hacerlo, que hay quien puede hacerlo mejor y que va a de alguna manera enfatizar, ¿no? O posibilitar el bien superior del niño, pues procede, ¿no? Recurre a la adopción precisamente por el sentido de responsabilidad que tiene con su hijo. Eso, lejos de ser necesariamente inmoral, puede ser muy virtuoso en casos concretos, ¿no? Por eso digo que existe aquí una ligazón entre procreación y educación de los hijos, que incluso en el caso de la donación para la adopción no se rompe este principio. Podríamos decir aquí eso de que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, porque es que si precisamente la anticoncepción, ¿no?, lo que hace es romper la intrínseca unión que existe entre sexualidad y procreación, si la anticoncepción lo que hace es pretender decir una cosa es la sexualidad, pero bueno, pues mediante la anticoncepción, pues la podemos desligar artificialmente de la procreación, ¿no? Si un pecado contra la vida es esto, si nuestra fe cristiana entiende, ¿no?, que es inmoral desligar lo que Dios ha creado unido, que es la sexualidad abierta a la transmisión de la vida, si esto es inmoral, pues también es inmoral lo siguiente, lo que dice aquí, pues desligar la procreación de la educación moral y de la formación espiritual de los hijos.
tan pecados una cosa como la otra. Aquí se puede decir lo que Dios ha unido, que no le separe el hombre. Dios creó sexualidad unida a la procreación, abierta a la transmisión de la vida. Bueno, pues también Dios entendió el proyecto de la procreación como íntimamente ligado a la educación, ¿no? A la tarea de la formación espiritual de los hijos. Y si la anticoncepción, ¿no? La anticoncepción es el medio por el cual se produce ese divorcio entre sexualidad y procreación, bueno, pues hay que decir que la dimisión, ¿no? El que nosotros dimitamos de educar a nuestros hijos o confiemos en que sea la sociedad la que los eduque, o de alguna manera recurrir a una visión estatalista, que sea el Estado el que eduque a mis hijos, ¿no? Sería la anticoncepción, dicho entre comillas, ¿no? La anticoncepción que pretende separar, pues, la procreación y el deber, el grave deber que tienen los padres de la educación de los hijos, ¿no? Como si podríamos de esta manera, cual si de un recurso a la anticoncepción se tratase, ¿no? Si estuviésemos separando artificialmente una cosa de la otra, no, está intrínsecamente unida, ¿no? Aquí también se puede decir, ¿no? Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. La procreación Dios la ha pensado íntimamente ligada al deber de educación de los hijos. Se recurre aquí a un texto que es muy iluminador. Es el punto 1653 del Catecismo, ¿no? En el que se decía: la fecundidad del amor conyugal se extiende a los frutos de la vida moral, espiritual y sobrenatural que los padres transmiten a sus hijos por medio de la educación. Es decir, que los padres tienen hijos, Dios les da hijos, o incluso podríamos decir, los padres traen hijos para su madurez, para la santidad y para el cielo, las tres cosas, ¿eh? Pero aquí dice que la fecundidad del amor conyugal se extiende, o sea, el amor del marido y la mujer, ese amor del padre y de la madre, es fecundo no solo biológicamente hablando, sino que es fecundo, y ese concepto de fecundidad se extiende a la vida moral, a la vida espiritual y a la vida sobrenatural que posibilitan en el hijo. Ahí también se es fecundo. Ahí también se es fecundo, en la vida moral, en la vida espiritual y en la vida sobrenatural que se transmite a los hijos. Por cierto, que ahora estoy pensando en las personas, ¿no? Los matrimonios, pues que no han tenido el don de la fecundidad, en el don de la fertilidad, ¿no? Y que han sido, bueno, pues que han vivido, pues, esa infecundidad, precisamente proyectándola con este sentido, ¿no? Dios les ha permitido que su fecundidad, no siendo biológica, pues sin embargo la hayan proyectado de otra manera, ¿no? Y conocemos a muchos matrimonios cristianos, pues que son infecundos o no son fértiles, que Dios les ha iluminado de una manera muy, muy especial para que ese sentido de fecundidad, de que el amor es fecundo, pues en ellos se realice de otras formas muy concretas, ¿no? Ejerciendo esa especie de paternidad y de maternidad en otras circunstancias, pues proyectándose en un celo muy especial con los sobrinos, en un celo muy especial en determinadas obras apostólicas, en un celo muy especial en el servicio en la Iglesia, también, por supuesto, a veces, ¿no?, proyectando esa fecundidad en la adopción de hijos. O sea, es decir, ojo, la vocación a la fecundidad que tiene el amor cristiano no se agota exclusivamente en la procreación biológica. Se es fecundo también de otras formas. Por lo tanto, la esterilidad no es pues una desgracia, una desgracia que nos condene a la infelicidad. No es verdad eso, Y además esto también conviene decirlo, porque hay personas, pues, que viven la infertilidad como un dramón que les hunde en la vida y no levantan cabeza. Y bueno, un momento, lo que hay que hacer es descubrir a qué me está llamando Dios también cuando vemos un problema de infertilidad que no es médicamente superable, etcétera. O sea, ¿a qué me está llamando Dios, no? Para ejercer de qué manera ese don de fecundidad que tiene el amor dentro del matrimonio. Bien, aunque he hecho un pequeña explicación de este punto 2221, punto que está subrayando
En primer lugar, la intrínseca unión que existe, ¿no?, entre la procreación y el deber a la educación moral y formación espiritual de los hijos. Y al mismo tiempo subraya este punto también pues las huellas tan profundas que puede originar en los hijos las carencias en esa educación cristiana por parte de los padres, ¿no? Unas carencias que pueden arrastrar durante toda su vida, y al contrario, ¿no?, unas virtudes que bien consolidadas y bien orientadas pues pueden ser la base de una santidad cristiana. Este punto 2221 concluye con una referencia a la Familiaris Consortio, aquella famosa encíclica de Juan Pablo II sobre la familia. Dice: el derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e inalienables, y cita el punto 36 de aquella encíclica Familiaris Consortio. En aquel punto lo que se afirmaba es que pues el amor de los padres, mejor dicho, el deber de los padres de la educación de sus hijos no puede ser totalmente delegado o usurpado por otros. Es insustituible, inalienable. Bien, eso no quiere decir que un padre no pueda también delegar parcialmente. De hecho, cuando el hijo va al colegio, el padre está delegando la educación de su hijo, pero ojo, parcialmente, no totalmente, ¿no? Entonces la clave aquí dice: no puede ser totalmente delegado. Dice dos cosas: no puede ser totalmente delegado o usurpado, que son dos problemas distintos. El primero, pues ciertamente es uno de los peligros fundamentales que hoy en día existe, ¿no? El de delegar las cosas con demasiada facilidad, con demasiada ligereza. Bueno, yo ya a mi hijo le he llevado al colegio y he pagado la factura, y entonces yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Y confundimos delegar con dimitir. Me parece que estamos dimitiendo, ¿no? Y eso es un error muy grave. Por eso aquí se matiza: no se puede delegar totalmente, y de ahí que los padres tengan el deber moral de seguir muy de cerca la educación de sus hijos, seguir muy de cerca lo que sus hijos reciben, seguir muy de cerca pues el conocimiento, la relación con el centro educativo, seguir muy de cerca también, bueno, pues qué líneas se están de alguna manera desarrollando en ese centro educativo, intentar participar también, por supuesto, ¿no? Intentar tomar parte en los centros de dirección, en las APAs, todo eso es muy importante. No podemos dimitir. Lo contrario sería delegar totalmente, y eso es dimitir. El que delega totalmente está dimitiendo de sus deberes. Pero aquí dice que de dos formas, ¿no?, pues se puede errar. Una es delegar totalmente, o también cuando se nos usurpa ese deber derecho de los padres de educación de sus hijos. A veces no es que no es que seas tú el que por dejación, ¿no?, estés ausentándote. Otras veces es que existen unas ideologías y unos intervencionismos estatalistas que usurpan el derecho de los padres y no les permiten hacerse presente, y no les permiten ser ellos los que decidan la educación moral de sus hijos, y les imponen asignaturas contrarias a la voluntad de los padres. O sea que por dos capítulos se puede pecar: por una dejación por nuestra parte, o por una usurpación por parte de autoridades, o por parte de círculos de presión que pueden existir en torno a la enseñanza y la educación de los hijos. Y bueno, pues lo de la usurpación es muy grave, pero no sé si no es más grave todavía lo de la dejación. Porque mira, cuando es por usurpación, cuando es porque existen pues intentos de control y de intervencionismo por parte de los estados, por lo menos, si es por eso y existe resistencia por nuestra parte, uno dice, bueno, pero esa resistencia moral por lo menos nos hace crecer, luchando frente a la adversidad. Pero cuando es por dejación, entonces el problema es que es más grave, porque ni siquiera existe una capacidad de reacción en nosotros. No tenemos defensas. Yo creo que casi es peor la dejación
por nuestra parte que la usurpación. De hecho, por ejemplo, estamos viendo cómo en España, cuando en torno a este tema de la educación para la ciudadanía y otras cuestiones, pues existe una usurpación del derecho de los padres, por lo menos, estamos siendo testigos de una reacción moral de la ciudadanía, de una reacción moral de los padres. Que igual conseguirán mucho o no conseguirán mucho, pero sí existe esa reacción. Y ya solamente esa reacción ya es un bien moral. Pero claro, cuando es por dejación, entonces ahí no hay donde sacar bien moral. Es muy difícil ya sacar un bien de ese pecado de la dejación. Pues bien, este punto 36 de la Familiares Consorcio afirma el derecho y el deber, ¿no? Y voy a leer el último párrafo de este punto 36 de la Familiares Consorcio, que es muy hermoso y muy bonito, y creo que termina un poco por rematar lo que se afirma en este punto que estamos comentando. Dice: por encima de estas características no puede olvidarse que el elemento más radical que determina el deber educativo de los padres es el amor paterno y materno, que encuentra en la acción educativa su realización, al hacer pleno y perfecto el servicio a la vida. Es decir, el servicio a la vida de los padres no se hace pleno y perfecto sino en la acción educativa. Es así, ¿no? El servicio a la vida se acoge, la vida es un don de Dios que tenemos que acoger, ¿no? Pero que al mismo tiempo que se acoge, ese servicio no es pleno sino en la acción educativa. Y dice aquí una frase que me parece hermosísima, ¿eh? Dice: el amor de los padres se transforma de fuente en alma. Es curiosa esta expresión, yo no la había oído nunca, o por lo menos no me había fijado en ella hasta el día de hoy, ¿eh? Os la repito. El amor de los padres se transforma de fuente en alma. Es decir, claro, la procreación hace que los padres sean fuente, pero la educación hace que los padres sean alma. El alma de los hijos, ¿no? Entendida la palabra alma en el sentido de que ellos están configurando, están dando una inspiración educativa, están enriqueciendo con una serie de valores el horizonte moral de sus hijos, ¿no? No solo son la fuente de la que sus hijos han procedido, sino que también son el alma de sus hijos. Es una expresión impresionante, ¿no? El que los padres piensen, ¿no? O penséis: el Señor me ha pedido no solo que traiga hijos a este mundo, sino que yo sea como el alma de ellos. Es impresionante esa vocación, ¿eh? Que yo sea como el alma de estos hijos. El alma, o sea, qué duro sería un cuerpo sin alma, ¿no? Un cuerpo sin alma, y esto está existiendo hoy en día, ¿no? Pues un tipo de paternidades y de maternidades que se dedican pues únicamente pues al cuidado material, físico de su hijo, y sin embargo no educan su alma espiritual, no educan sus valores morales. El amor de los padres se transforma de fuente en alma, es decir, de la procreación a la educación. Y continúa, ¿no?, este punto. Y por consiguiente, el amor de los padres se transforma en norma que inspira y guía toda la acción educativa, enriqueciéndola con los valores de dulzura, constancia, bondad, servicio, desinterés, espíritu de sacrificio, que son el fruto más precioso del amor. Comentaremos esto un poco desglosándolo en los siguientes puntos, ¿no? Pero yo ahora me he querido subrayar esto. Es decir, el amor de los padres pasa a ser no únicamente la fuente biológica, ¿no?, de la que los hijos han nacido, sino que se convierte en alma de su vida espiritual, en norma moral. Esto es una vocación tan alta por la que tenemos que pedir mucho, ¿no? Ser modelo de nuestros hijos, ser como el alma de nuestros hijos, ser el testimonio, ¿no?, la norma en la que ellos se puedan confrontarse. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al comentario del punto 2222, dentro de este apartado de los deberes de los padres. Dice aquí: los padres deben mirar a sus hijos, como a hijos de Dios, y respetarlos como a personas humanas. Han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios, mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre de los cielos. La primera afirmación, pues podría parecer pues un poco demasiado obvia, ¿no? Demasiado obvia. Los padres tienen que mirar a sus hijos como a personas humanas, dice, y como a hijos de Dios. Sí, pero a veces lo obvio, lo obvio, sin embargo, es lo más necesario, lo que más debe de ser subrayado. Porque fijaros, en el fondo, cuando se insiste en la importancia de mirar a los hijos, a mis hijos, como a personas humanas, como hijos de Dios, ¿qué quiere decir con esto la doctrina cristiana? Pues quiere decir que los hijos no son tuyos, tienen una originalidad absoluta. Es verdad que los hijos, sobre todo siendo pequeñitos, dependen plenamente de ti, son totalmente dependientes, ¿no? Pero son plenamente originales, son radicalmente distintos de tu persona. O sea, eso es importantísimo, ¿no? Que subrayemos esto. Porque yo creo que curiosamente estamos en una cultura que, precisamente por el pecado de cerrarse al don de la vida, y por la mentalidad antinatalista y por la mentalidad abortista, resulta que podemos caer en la aparente contradicción, pero que no es tal contradicción, sino que es una lógica inexorable, que por una parte, bueno, pues el hijo, cuando no queremos tenerlo, nos lo quitamos de encima, y sin embargo, cuando lo queremos tener, pues parece que es una cosa mía, por encargo, entonces pretendo poseerlo, y moldearlo a mi gusto, ¿no? Sí, claro, y es que es la lógica, es una lógica inexorable de ver un hijo como una especie de paternidad por encargo, ¿no? Cuando lo quiero, lo busco a cualquier precio, ¿no? Y entonces lo poseo, y entonces es mío, es mi hijo, y entonces yo hago de él, un objeto de deseo. Y solo eso de ahí conlleva una especie de sentido posesivo tremendo de la vida. Luego, cuando el hijo se tiene que independizar, pues nos viene la depre y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Y sin embargo, cuando no lo quiero, pues mira, pues recurro a la anticoncepción, recurro a no sé qué, e incluso hasta atreverme a acabar con su vida cuando pues con el mal tan terrible del aborto, ¿no? Entonces, es la lógica del deseo. Cuando es el deseo el que prima como motor de nuestra vida, la paternidad por encargo, ¿no? Los hijos deseados o no deseados. Bueno, sin embargo, nuestra lógica es muy distinta. Por eso dice aquí el catecismo, vamos a ver, a los hijos hay que mirarlos como a personas humanas que tienen su dignidad independiente de nosotros, ¿no? Y como a hijos de Dios. Luego, un cristiano no hablará nunca en términos de hijo deseado o no deseado. En el fondo, los hijos tienen que ser acogidos. Los hijos son acogidos o no acogidos. ¿Cómo que deseados o no deseados? ¿Pero qué pasa? ¿Que la paternidad es un producto de consumo? Igual que cuando alguien dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que desea usted? Póngame tal, póngame lo otro. Se lo envuelvo, se lo lleva puesto. Pero hombre, es que es tremendo, ¿no? Que hablemos también de la paternidad y de la maternidad, pues en unos términos de encargo, ¿no? Como si fuese un objeto de consumo nuestro. Un hijo es acogido. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Mira, yo me llamo Ana María, me llamo desde Cádiz, y mi pregunta es, ¿tiene algo que ver que mi hijo tenga esquizofrenia? ¿O yo estoy pagando algún pecado? Bien, pues mire, la pregunta que hace usted es una pregunta que explícitamente en los evangelios también está reflejada. Este hombre nació ciego. ¿Quién pecó?, le preguntan a Jesús. ¿Pecó él o pecaron sus padres?
Y Jesús responde, ni pecó él ni pecaron sus padres. O sea, niega una cosa y niega la otra. Existía, ¿no?, en el Antiguo Testamento una concepción en la que una enfermedad estaba ligada a una especie como un castigo divino por consecuencia de los pecados de alguna antecesora, de algún padre que estaba por ahí un poco sin investigar la cosa, ¿no? Entonces Jesucristo, se niega totalmente, ¿no?, como podéis ver en ese texto que os he citado, y el hecho de que sea un ciego o un caso de esquizofrenia, lo que sea, poco cambia las cosas, ¿eh? Es decir, la enfermedad forma parte de las cruces de nuestra existencia, que nos están recordando continuamente que nuestra felicidad tiene que estar necesariamente planteada pues en la aceptación de nuestras limitaciones y en la santificación, aprendiendo a sobrellevarlas, ¿eh? Usted seguro que ahora lógicamente le condiciona un montón la esquizofrenia de su hijo. Que le quede claro que si su hijo no tuviese esquizofrenia, lo que le preocuparía sería otras cosas, otras cruces distintas de su hijo. Pues le preocuparía pues su problema de relación con sus compañeros, que tiene una mala relación. Le preocuparía pues su falta de de prontitud para los estudios, porque saca un montón de cates. Le preocuparía que tiene unos problemas por la salida por la noche tremendos y que no se retira tal. Le preocuparía que tiene problemas, es decir, ¿qué ocurre, no? Que ocurre que nuestra santificación siempre va a estar ligada a afrontar las cruces de la vida y a afrontarlas con la esperanza de que Cristo nos redime en las cruces, ¿eh? Por lo tanto, usted siéntase acompañada por Jesucristo. Es verdad que el Señor puede hacer un milagro y puede también dar el don de la sanación, pero seamos conscientes de que en raras circunstancias ocurre un milagro, por eso también le llamamos milagro y es tan excepcional, ¿no? Pero la forma en la que el Señor tiene de redimirnos es acompañarnos para que nuestras cruces sean santificadoras, y no sean cruces que, llevadas sin esperanza, pues nos hagan daño, ¿no? Y de alguna manera nos creen heridas que nos impidan caminar, ¿no? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Mire, primero dar las gracias pues por su ayuda tan grande que nos da a todos. Y mire, yo casi me he contestado un poco a lo que yo quería preguntar con la persona que he hablado con usted. Mire, yo soy madre de 2 hijos y mi vida ha sido una continua lucha pues para que sean en condiciones toda la vida. Entonces, a mí eso se ha convertido en un gran sufrimiento, porque cuando hacen una cosa que está mal, bueno, tengo que darle gracias a Dios que son chicos normales, pero bueno, con sus cosas como todos. Entonces yo hubiera querido que yo les eduqué en un colegio cristiano, les bauticé, les llevé a hacer la primera comunión, se confirmaron y bueno, hasta los 17 años, pues bueno, fueron lo que se puede decir unos cristianos, pues bueno, relativos. Entonces yo hubiera querido que hubieran sido pues como lo que yo quería, unos buenos cristianos, y no lo son, la verdad. Y porque para mí la gran confianza que me da el ser cristiano es que una persona cuando ama a Dios y cumple los mandamientos, pues es más fácil encauzarla. Y si no, pues oiga, cuesta más. Entonces para mí ha sido un sufrimiento espantoso, todo el día hace esto. Y claro, si yo esto que ha dicho usted, yo hace 20 años lo hubiera entendido, me hubiera evitado mucho sufrimiento, porque hubiera dejado más en manos de Dios, pues por lo que tenía que haber dejado, y no haber sido yo, pensar que yo era responsable de todo, y tenía que haber dicho, bueno, pues Señor, ayúdame. Y entonces, ahora es el momento que me pasa lo mismo, que no, yo confío mucho en Dios, pero a veces me da la sensación que no lo suficiente, pues para no sufrir tanto por cosas que no dependen de mí. Y yo rezo y digo, pero Señor, ¿por qué? Y entonces yo quisiera que me aconsejara usted un poco, a ver qué tengo que hacer para abandonarme un poco a esto y dejarlo en manos de Dios. Pues miren, por una parte yo creo que su testimonio, que es hermoso y es bonito, nos recuerda de que ese sufrimiento que usted tiene, por una parte es inevitable, ¿sabe? Porque cuando se ama, es inevitable que se sufra por las personas amadas cuando vemos que no toman el camino, pues que es más recto y más conforme a Dios, ¿no? O sea, ese sufrimiento de usted, por una parte, es inevitable. Además, por otra parte, yo digo, bendito sufrimiento cuando usted está sufriendo por las cosas importantes de la vida y no por bobadas, como muchas personas sufren, ¿eh? ¿Explico? O sea, ojo,
Yo prefiero sufrir por cosas como las que usted está sufriendo, que no sufrir por envidias, por celos, por estupideces. Bueno, su sufrimiento será redentor, porque es un sufrimiento que usted ofrece por sus hijos, junto con el sacrificio de la Eucaristía. Ahora, al mismo tiempo, es verdad también, hay que hacer otro matiz, que es el que usted dice. Bueno, yo creo que hay que sufrir, pero también hay que abandonarse, y hay que abandonar nuestro sufrimiento en Dios. Es decir, Señor, lo pongo en tus manos. Pero si tú les quieres más que yo, o sea, es decir, no voy a ser yo su redentora. El redentor eres tú. El redentor eres tú, Señor. Tú eres su salvador. Tú has entregado la vida por ellos en la cruz, ¿no? Luego te ofrezco mi sufrimiento, que es inevitable y no me lo puedo quitar, ¿no? Pero al mismo tiempo descanso en ti, confío en ti, porque tú me has enseñado, en el Evangelio, me has enseñado que todo sufrimiento es redentor. Por tanto, confío en que igual que tu sufrimiento ha sido fuente de salvación, también el mío lo va a ser, y que la semilla sembrada en ellos no se va a desperdiciar. Luego yo creo que también usted tiene que hacer el acto de abandono y el acto de confianza, ¿no? No es sufrir por sufrir, sino que es sufrir con confianza, sabiendo que Cristo ha hecho fecundo nuestro sufrimiento. Luego, que se haga según tu fe. Como dijo Jesús, ¿no? Que tengamos fe en que nuestras lágrimas son redentoras y son salvadoras también de nuestros hijos. Adelantamos, pasa un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por su programa, que es fantástico y me ayuda un montón. Bueno, voy a ser muy breve. Me quedé enganchada al principio cuando comentó lo de la aceptación del sufrimiento, que si no lo aceptas se convierte en un aguijón y que rebota contra ti, y eso está clarísimo. Pero ¿cómo se pasa de la aceptación de la aceptación que no sea un aguantar por aguantar y que al final acaba amargándote, a una aceptación que es una cruz que te libera al final, ¿no? Uh-huh. A mí no sé muy bien, en mi cotidianidad, una situación que tengo bastante dura y que es parte de mi cotidianidad, que no, en mi vida familiar, que no puedo quitar, que es una realidad. ¿Cómo vivirlo eso como una cruz que la acepto y que no me amarga la existencia? No sé si me explico. Sí. Yo creo que la respuesta a esta pregunta yo ya creo que la he introducido en la consulta anterior. A mí me parece que la respuesta está en la confianza, en la confianza en Dios. Es decir, saber que Dios tiene caminos de redención, y claro, sería muy fácil decir, bueno, pues pongámonos en el caso de la Virgen María, ¿no? Ella estaba al pie de la cruz. ¿Confiaba? Sí, confiaba. ¿Sabía la Virgen María, estando al pie de la cruz, cómo iba a tener lugar a los 3 días la resurrección, etcétera, etcétera? Hombre, no, eso no lo sabía, pero confiaba plenamente.